Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Continuaremos con nuestra serie titulada La prueba de la fe verdadera. Y como tema de esta mañana en nuestro sermón tenemos admisión y confesión de pecados delante de Él. Y dice así su palabra, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, tú que estás en tu trono, Señor, como hemos aprendido en el Salmo, que tú eres Dios grande y que tú reinas, Señor. Así es de que estamos confiados de que tú estás en total control, Señor, de todas las cosas y de este servicio, Señor, de manera que no podemos venir aquí y hablar por nuestra propia cuenta, sino lo que tú ya has dicho. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para escuchar atentamente lo que el Rey va a hablar esta mañana. Quita de mí, Señor, toda palabra mentirosa, toda palabra engañosa, Señor, y pon la verdad y la única verdad que has dejado escrita en la palabra. También, Señor, prepara los corazones de aquellos que escucharán esta verdad y que no sea una verdad más que se habla desde este púlpito, sino que sea esa verdad en los corazones de cada uno de los hermanos creyentes, poniéndola en práctica por el resto de la semana y por el resto de sus vidas. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Efesios 1 al 4 dice: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos llamó Dios, y de esa manera es que debemos vivir. Vivir una vida santa es reconocer el pecado en nuestra vida y alejarnos del pecado lo más lejos posible. Juan seguirá marcando esa línea entre lo que es y lo que no es, con el propósito de afianzar la fe en Cristo de aquellos que verdaderamente son creyentes, de aquellos que verdaderamente son cristianos y que han puesto su fe en Cristo Jesús. Juan empezó a decir desde el versículo 6, lo aprendimos el sermón pasado, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, termina diciendo, Juan empezó a decir eso en el versículo 6 de este primer capítulo y continúa en el versículo 8 diciendo lo mismo y va a terminar en el versículo 10 diciendo lo mismo. Si decimos. Y es que si decimos ser cristianos, nosotros que estamos aquí, no debemos andar en tinieblas, sino que debemos andar en luz, permitiendo a Cristo y venir a Él para que ponga en evidencia nuestro pecado, para que nos limpie y dirija en sus caminos, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable
y así podamos evidenciar lo que decimos. Dicho esto, hermanos, pasemos al punto número 1 de esta mañana. Y el punto número 1 de esta mañana se titula Admisión que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y ese primer punto lo estaremos viendo en el versículo 8. Y dice así el versículo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La primera parte dice, si decimos que no tenemos pecado. El apóstol Juan, tanto en el versículo 8 como en el versículo 10, está afirmando que lo que escribe lo está escribiendo para cristianos. Lo está escribiendo para hermanos cristianos. Él se incluye y afirma que ciertamente tenemos pecado y que ciertamente hemos pecado. Y esto es para advertir a aquellos cristianos que estaban siendo engañados por estos falsos maestros, que ya aprendimos quiénes eran estos falsos maestros en los sermones anteriores. Entonces, y unos enseñaban que en el cristiano ya no había pecado. Y otros afirmaban que nunca habían pecado. Ese es lo que Juan está enseñando en este pasaje. Es otra de las herejías. Y esta carta, Juan va a confrontar todo ese tipo de herejías y muchas de las herejías que aquellos falsos maestros estaban trayendo dentro de la iglesia. Entonces, dos de los peligros que tiene esta falsa enseñanza son que el creyente cree que puede tener comunión con Dios y vivir practicando el pecado. Y ya lo dijo en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, esta es la razón por la cual el creyente nunca crece ni puede ayudar a crecer a otro creyente, porque como un ciego puede guiar a otro ciego. Como aquel que está en tinieblas puede enseñarle la luz a otro que está en tinieblas. Eso es imposible. El segundo peligro que tiene esta falsa enseñanza es que el inconverso, al ver la vida de aquellos que viven de tal manera, no ven ninguna diferencia entre ellos que realmente están en tinieblas y en su estado inconverso con la vida de aquellos que dicen ser creyentes y afirman andar en luz. Y como no ven ninguna diferencia y como no ven nada diferente entre ellos y aquellos que abiertamente niegan a Dios con aquellos que sí confiesan creer en Dios y ser cristianos, entonces los inconversos piensan y dicen que son buenos, se creen buenos y que en ellos no hay pecado ni han pecado. Y Romanos 2:24 dice que porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, Pablo está escribiendo el contexto de este versículo es Pablo escribiendo y exhortando a los judíos que se apoyaban en la ley, se gloriaban en la ley, se creían mejores que los gentiles, que eran maestros, enseñaban a otros, pero enseñaban cosas que ni ellos mismos cumplían. Y bueno, eso es lo mismo que puede pasar hoy en día. Es lo mismo que puede pasar con nosotros si no vemos y atendemos la realidad que hay pecado en nuestra vida. Entonces, podemos decir, yo tengo el evangelio y aquellos no. Si Pablo estuviera aquí, nos dijera, ¿están viviendo de una manera digna del evangelio? Ustedes que dicen tener la sana doctrina, ¿están viviendo vidas santas delante de Dios?
Si no reconocemos que quiénes somos y cómo estamos delante de Dios, vamos a andar exteriormente haciendo cosas de cristianos, como predicar el evangelio, sí, enseñar a otros, sí, decir que tenemos la sana doctrina también, y esforzarnos por el avance del reino también. Pero déjame decirte una cosa en esta mañana, que el avance del reino empieza primeramente por tu vida y la de tu familia. Entonces, porque el avance del reino empieza mirando primeramente tus pecados y no los pecados de los demás. Porque cuando vamos a querer predicar el evangelio y avanzar el reino, pero nuestra vida diaria no testifica lo que predico, entonces es imposible que aquellos que están muertos en delitos y pecados puedan ver la necesidad de ese evangelio, porque está siendo empañado por causa de no ver nuestro pecado. Esa es la realidad. Y quizá aquí no es que abiertamente neguemos o nieguen que hay pecado en nuestra vida, pero no nos gusta hablar ni que se nos hable del pecado. Entre menos se pronuncia el pecado, mejor. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver un cristianismo superficial, donde muchos dicen: yo creo en Dios, pero vivo de esta manera. Tengo este pecadito por aquí, me lo disfruto un buen tiempo y no pasa nada. Luego lo dejo. Cuidado, hermano, cuidado, porque estás coqueteando con aquello que Dios aborrece. Cuidado, no sea que Dios te esté aborreciendo también. Porque la Biblia dice en Salmo 5:5 de que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que pecan voluntariamente. Y Juan va a decir dos realidades a continuación en la vida de aquellos que no ven el pecado en sus vidas. Y la primera realidad la vemos en la segunda parte del versículo 8, que dice: nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, Juan está advirtiendo acerca de falsos y engañadores en esta carta, y vamos a seguir viendo a lo largo de la carta que Juan está confrontando y enseñando respecto a las falsas enseñanzas, y está advirtiendo a los cristianos de los falsos maestros. Y en el versículo 2:18 de esta misma carta, Juan les dice: es la última hora y el anticristo viene. Más adelante en el versículo 26 les dice: les escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Pero aquí en el versículo 8, Juan está señalando al posible engañador número 1. Y les dice: ese pueden ser ustedes mismos. Imagínense si uno mismo se está engañando, ¿qué pasará cuando vengan los falsos y engañadores? Entonces vamos a ser presa fácil y vamos a ser devorados por sus falsas enseñanzas y herejías. Entonces, al pensar que ya no hay pecado en sus vidas y estar viviendo un cristianismo superficial, esa es la realidad de aquellos que no ven su pecado y viven pecando. La realidad es que se están engañando a sí mismos, dice el versículo 8. Y la segunda realidad la va a decir en la tercera parte del versículo, y es que dice el versículo: y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es esa verdad que Juan está hablando?
¿De qué verdad le está hablando? ¿Cuál es la verdad que le está diciendo que no está en ellos? Y es la verdad que ya les ha venido diciendo desde el principio de la carta, y esa es la verdad del Evangelio. Y la vemos en los versículos 2 y 3 de este primer capítulo, y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad que Juan les está diciendo. Y el pensar que ya no había pecado en sus vidas, se estaban autoengañando y evidenciando que la verdad del Evangelio no había penetrado el corazón de ellos. Y la pregunta para ti esta mañana es: ¿está la verdad del Evangelio penetrada en tu vida, o solo te jactas que conoces la verdad o que tienes la verdad del Evangelio? Porque no se trata de que lo conozcas o que sepas qué significa, sino que la verdad del Evangelio sea una realidad en tu vida y que vives de acuerdo a esa verdad del Evangelio. Punto número 2 de esta mañana: admisión que hemos pecado. Estaremos viendo este segundo punto en el versículo 10 del pasaje que tenemos esta mañana. Y dice su palabra: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Juan empieza a decir lo mismo que ha venido diciendo desde el versículo 6. Si decimos. Entonces, versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado. Juan se incluye nuevamente en este grupo, reafirmando que como cristianos somos y hemos pecado, para advertirnos y advertir a aquellos en aquel tiempo de los engañadores que negaban haber pecado. Y al negar que han pecado o que son pecadores, no veían la necesidad de la muerte y de la resurrección de Cristo en sus vidas. No veían la necesidad de Cristo resucitado. Entonces, Juan va a decir dos cosas terribles también en este versículo, que ocurren en la vida de aquellos que niegan pecar o haber pecado. Y la primer cosa terrible que va a decir es de que le hacemos a él mentiroso. Porque el versículo dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Esa es la pregunta. ¿Y por qué le hacemos mentiroso? Pues porque él mismo, Dios mismo, ha dicho que todos somos pecadores y que todos hemos pecado. Y eso lo vamos a ver desde Génesis 6, versículo 5. Y dice su palabra: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente hacer el mal. Salmos 14, versículos 2 y 3. Salmos 14, versículos 2 y 3 dice que Jehová miró desde los cielos, lo mismo que dice en Génesis 6:5. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios mismo ha dicho por su palabra
que todos hemos pecado y que todos somos pecadores. También Salmos 51:5, vemos ahí, Salmos 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y Romanos 3:23, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie aquí en este salón que diga que no ha pecado. Puede decir, pero es mentira, porque Dios ha dicho y Dios no miente. Todos hemos pecado. Negar que hemos pecado es contradecir el testimonio de Dios. Es insultar su veracidad. Y es como si le dijéramos en su propia cara: eres un mentiroso. Pero no, hermanos, Él no miente. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Eso quiere decir que los mentirosos son los que dicen que no han pecado, porque Romanos también dice, Romanos 3:4, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la realidad. Dios no es mentiroso. Dios ha dicho: eres pecador, y esa es la realidad, aunque lo niegues. Dios ha dicho que hemos pecado, y negar eso es contradecir su palabra y hacerle a él mentiroso, como lo hizo Satanás en Génesis 6:5. ¿Se acuerdan, de Génesis 3, del 1 al 5, donde Satanás llegó a Eva y le dijo: con que Dios ha dicho? Esa es la mentira de Satanás, contradiciendo el testimonio de Dios. Todas las personas se creen personas buenas que de vez en cuando hacen una que otra cosa mala, pero la realidad es que todas las personas somos personas malas que de vez en cuando hacemos una que otra cosa buena. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Quizá la mayoría de los cristianos que estamos hoy aquí, y espero que sí, no tenemos problema en decir lo que dice Efesios 2 del 1 al 5. Porque dice Efesios 2 del 1 al 5 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Los demás, los que no han venido en arrepentimiento creyendo el Evangelio. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia habéis sido salvos. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hemos venido en arrepentimiento, claramente podemos ver aquí en este pasaje lo que éramos antes de creer el Evangelio y lo que ahora somos por gracia y misericordia de Dios. Porque todos aquí vivíamos en los deseos de nuestra carne.
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos adúlteros, fornicarios, idólatras, pleitistas, celosos, borrachos, etcétera, etcétera. Éramos todo lo que Gálatas 5, 19 al 21 dice. Lo puede leer en casa. Gálatas 5, 19 al 21. Éramos todo eso. Pero, ¿qué de aquellos que han nacido en hogares cristianos? ¿Qué de aquellos que se les instruyó con valores cristianos y se les ha criado moralmente y estrictamente? ¿O cómo estamos criando nosotros a nuestros hijos que tienen esa gran bendición de estar expuestos a la luz de la Escritura continuamente, si es que no diariamente? Porque si no estamos confrontando su pecado desde ya, y cuando digo desde ya no me refiero a esperar que tengas 5 años, desde ya es desde que das cuenta que has concebido. No tienes que esperar a que nazca y que tenga 5 años para empezar a enseñarle su pecado, sino estamos mostrándole su condición en lo que Dios ha revelado. Dentro de algunos años vamos a tener jóvenes que se creen muy buenos, que no han pecado, que no hay pecado en ellos. Entonces, por causa de que nosotros como padres no les hemos llamado al arrepentimiento. Pero hermano, está muy pequeño el niño y no sabe nada. Precisamente por eso tenemos que enseñarles, para que sepan de una vez qué es el pecado, qué dice Dios respecto al pecado, porque la palabra de Dios dice que en maldad he sido formado, en pecado he sido concebido, y es nuestra responsabilidad como padres enseñar toda la verdad a nuestros hijos para que sepan y para que ellos vengan en arrepentimiento, reconociendo su pecado y no digan a Dios dentro de unos años, eres un mentiroso. Porque no existe un cristiano sin arrepentimiento. No existe. No existe. Y lo segundo que va a decir Juan es que la palabra de Dios no está en nosotros. Tercera parte del versículo 10, volviendo ahí a primera de Juan, dice, y su palabra no está en nosotros. En el versículo 8, Juan dijo que la verdad no estaba en nosotros, refiriéndose a la verdad del Evangelio. Pero en el versículo 10 dice que la palabra de Dios no está en nosotros, refiriéndose a toda la Escritura. Porque la verdad, decir que soy cristiano y negar que he pecado, que soy pecador, es no conocer absolutamente nada de lo que Dios ha dicho. Y evidenciar que la palabra de Dios no está en mí. Y este puede ser el resultado por causa de no estar enseñando correctamente a nuestros hijos. Ellos pueden llegar a pensar que son cristianos sin haber pecado por haber estado desde niños en una iglesia o en un hogar cristiano. Y que la palabra de Dios esté en ti no significa que toda la Biblia debe estar en tu mente o que tienes mucho conocimiento de ella. Lo que esto significa es que cada vez que vas a la Escritura y ves verdad tras verdad revelada por Dios, tú la crees. Y no solo la crees, sino que quieres y deseas obedecerla. La palabra de Dios para el cristiano es esa ventana donde puede ver de lejos aquello que comprará de cerca cuando Cristo venga en gloria. Pero también es ese espejo donde debes ir cada día para ver cómo estás delante de Dios.
¿Estás viendo tu vida en la palabra de Dios cada vez que lees? ¿O estás viendo o tratando de ver la vida de los demás? Porque podemos caer en ese error de solo ver aquello bonito que Dios dice como sus promesas. Es fácil decir amén a todo aquello maravilloso, a todo aquello que nos conviene, pero cuando Dios te señala el pecado, quieres apuntar a otro hermano. Eso también es evidenciar que la palabra de Dios no está en ti. El no enfocarte en tu propio pecado cuando Dios te lo señala, sino enfocarte en el pecado de los demás. Y está bien si tú quieres ver a otra persona en la Escritura, pero la única persona que debes ver en la palabra de Dios, aparte de ti, es la persona de Jesucristo. Imitarlo y compararte con Él. Esa es la persona que nosotros debemos enfocarnos, aparte de nosotros, en la persona de Cristo Jesús, imitarlo y compararnos cómo estamos con aquel varón perfecto. No en mi hermano. Mi hermano es un pecador igual que yo. Debemos enfocarnos en nuestro pecado. Y así tenemos el punto número 3 de esta mañana, que se titula Confesión de nuestros pecados. Como ya ha dicho Juan en el versículo 10 que hemos pecado, y también en el versículo 8 que tenemos pecado, ahora en el versículo 9 nos va a dar un suspiro. Porque si solo nos dijera lo que nos ha dicho en estos dos versículos anteriores y nos dejara así, diríamos, ¿qué haremos? Lo mismo que aquellos hombres en Hechos 2 le dijeron a Pedro cuando Pedro les predicó el evangelio. Dice que estos hombres se compungieron de corazón y le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, lo maravilloso del evangelio es de que no solo nos muestra la condición en la que estamos, sino que también nos muestra esa salida, nos da esa esperanza que tenemos, que es Cristo. Cristo es la única esperanza, la única salida. Y eso es lo que hace el evangelio, mostrarnos a Cristo. Porque dice el versículo 9, si decimos que no, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la primera parte dice, si confesamos nuestros pecados. La confesión es la declaración voluntaria que hace una persona cuando reconoce todos sus pecados. La confesión de pecados es la marca de un cristiano genuino y Dios limpia de forma continua a los que confiesan sus pecados. La confesión continua de pecados es una indicación que una persona tiene una salvación genuina. Debemos confesar correctamente nuestros pecados, porque muchas veces venimos delante de Dios en nuestras oraciones y decimos, Señor, perdóname de mis pecados. Y paramos ahí. Esa es una oración y una confesión incompleta, porque Dios quiere que confieses uno a uno tus pecados. Dios quiere que le confieses uno por uno sus pecados. Y así es que a lo mejor muchos pueden decir, si Dios ha perdonado todos mis pecados en Cristo, ¿por qué debemos confesarlos continuamente? Bueno, porque pues al confesar nuestros pecados, número uno, estamos de acuerdo con Dios en que ciertamente somos pecadores.
y nos comprometemos a dejar de pecar. Número 2, nos aseguramos de no ocultar nuestros pecados a Dios, no porque Él no lo sepa, precisamente porque Él ya lo sabe. Debemos ir y decirle: Padre, he pecado contra ti, he hecho esto, esto y esto, perdóname. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, vamos a suponer que es un niño muy obediente. Es un hijo muy obediente que está jugando en la sala de su casa. Entonces, si usted está haciendo sus quehaceres, pues en la cocina, en el cuarto, pero usted está en su casa y el niño está jugando tranquilamente, de repente usted escucha un sonido de algo. Algo se quebró. Inmediatamente, antes de que usted salga a ver qué pasó, aquel niño viene con la evidencia de lo que ha hecho en su mano y le ha dicho: papá, hice esto, estaba yo jugando, y accidentalmente se cayó esto. Pues posiblemente es su adorno que tanto le gusta el que ha quebrado ese niño. Pero en ese momento usted se olvida totalmente de aquel adorno y se enfoca en el acto que ha hecho este niño. El acto de obediencia. Él sabe que ha hecho algo que a su papá no le va a gustar o a su mamá no le va a gustar, y antes que venga su papá, él va y confiesa lo que ha hecho. Seguramente el castigo va a ser retenido, a lo mejor vas a levantar el castigo, pero le vas a dar una cierta exhortación por causa de lo que ha hecho. Pero lo que ha hecho, lo que tú vas a alabar es ese acto de confesión de él, su sinceridad. Pero vamos a ir a la realidad. Tenemos el niño, misma escena, y tú estás en tu casa haciendo tus quehaceres, de repente se escucha el sonido, e inmediatamente tú sales porque conoces al niño. Pero antes de que salgas, ese niño te está como esperando. Y cuando tú preguntas qué pasa, él va a decir nada, pero tú sabes que algo pasó. Entonces, cuando tú al rato te das cuenta que ya no está aquel adorno, y cuando andas en limpieza ves que el niño va cubierto debajo del sofá aquello que ha dañado. Esos podemos ser nosotros. Por un lado, si somos hijos obedientes y confesamos nuestros pecados, porque no somos perfectos. Podemos caer, pero en el momento que caemos, corremos donde nuestro Padre y confesamos las cosas con detalles. Pero si somos hijos rebeldes, lo que vamos a hacer es estar encubriendo el pecado, y ese pecado va a generar otro pecado, y así, porque aquel niño que encubrió aquello que dañó, no solo dañó aquello, sino que mintió y engañó, y eso arrastró otras cosas. Entonces, es importante entender la confesión de nuestros pecados, reconocer nuestro pecado y confesar nuestros pecados, porque reconocemos que estamos expuestos a pecar, pero confiamos en el poder de Dios para vencer el pecado. La confesión de pecados incluye compromiso de parte de Dios. La confesión de pecados incluye compromiso de parte de nosotros para no seguir pecando. No es que vamos a confesar el pecado y al rato vamos a estar haciendo lo mismo. Porque si confesamos nuestro pecado, pero seguimos cometiendo el mismo pecado, entonces nuestra confesión no es sincera. Veamos ahora la consecuencia de no confesar tu pecado. Y vamos a ir a Salmos 32, versículos del 3 al 4. Dice su palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vedor en sequedades de verano. Selah.
El no confesar tus pecados trae consecuencias. Aquí el salmista está dando la idea que él obtuvo consecuencias físicas por causa de no confesar sus pecados, aunque no siempre ahora en día trae consecuencias físicas inmediatas, porque tenemos la costumbre de pensar cuando alguien está enfermo o le provino alguna enfermedad, quizás una enfermedad un poco delicada, somos rápidos en pensar y decir, a saber qué estará haciendo, a ver qué pecados ha cometido y Dios le está castigando. No, hermanos, Dios no castiga el pecado de esa manera. Y si así fuera, todos aquí estuviéramos muriendo de cáncer en un hospital. Porque Dios castiga el pecado con la muerte, dice Romanos 3:23. Y si tú has creído el Evangelio, si tú has creído el mensaje de salvación, Cristo ya murió por tus pecados en la cruz. Esa es la esperanza que tenemos. Pero si no has creído el mensaje del Evangelio, tú debes pagar tus pecados un día con la muerte en el infierno, dice su palabra. Entonces, la consecuencia inmediata que trae el no confesar tus pecados es tu crecimiento espiritual. Si tú llevas años y años de ser cristiano, pero no ves un avance, pero no ves un crecimiento, debes examinarte y ver cuáles son los pecados que hay en tu vida, confesarlos a Dios y comprometerte por dejar de pecar. Esa es la clave para crecer en santidad, en madurez. Es la clave para ver que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. Ahora veremos el resultado de confesar tus pecados. Mismo Salmo, versículos, vamos a leer primero el versículo 5 y por último leeremos versículos 1 y 2. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si tú has confesado sinceramente tus pecados, dice la Biblia que eres bienaventurado. Y Jehová no culpa tu iniquidad. Y no la culpa por una razón, porque Él la cargó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario y derramó su ira por causa de vuestros pecados. Si tú declaras tus iniquidades delante de Dios y confiesas tus transgresiones, dice que Él perdona la maldad de tus pecados y no solamente te perdona, sino que te da el derecho de ser bienaventurado, dice el Salmo. Y el ser bienaventurado, esta palabra va mucho más allá de ser feliz. El ser bienaventurado es gozar del bienestar en cada área de tu vida. Por muy oscura que sea la vida en este mundo caído por causa del pecado, el cristiano es bienaventurado, es dichoso, es feliz y en toda circunstancia tiene gozo, porque el gozo no depende, y lo hemos aprendido ya, no depende de las circunstancias de la vida, sino de Cristo mismo. La otra parte del versículo, volviendo a 1 de Juan, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Juan está haciendo énfasis en él, refiriéndose a Dios el Padre. Entonces vemos aquí desde el versículo 2 que dice, y os anunciamos la vida eterna, cual estaba con el Padre. Versículo 3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y dice, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y esta palabra, Él, refiriéndose a Dios, aparece mínimo 50 veces en esta carta. Y tuve ahí, me di la tarea de ver cuántas veces dice Él, refiriéndose a el Padre, a Dios el Padre, para venir y decirte en esta mañana que debemos y debes arrepentirte delante de Él, postrarte delante de Él y adorar delante de Él. Es el único que puede perdonarte y limpiarte de toda maldad. No es el sacerdote, no es el Papa, no es la Virgen María, no es ningún pedazo de yeso que muchos llaman santo. Es Cristo, es Él, el fiel. Solo Cristo es justo, dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay, dice, perdón. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Él es el fiel, Él es el justo, Él es el que limpia de pecados, Él es el que perdona nuestras iniquidades, porque Él fue que subió a la cruz por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él es el justo. Nosotros somos injustos. Por eso debes confesar tus pecados, debes confesar tus transgresiones delante del que sí es fiel, delante del que sí es justo. Y cierro con esto, hermanos. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida cristiana delante de Dios. Yo no sé cuáles son tus pecados o con cuáles pecados estás luchando o en qué pecados estás cayendo. Porque no es necesario que lleguemos a lo último, lo que es la práctica del pecado, para darnos cuenta que somos pecadores. Sino que con solo pensar algo pecaminoso ya cuenta como pecado, dice la Biblia, delante de Dios. Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es culpable de juicio. Más adelante en el 5:27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mire a la mujer de su hermano y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. No estoy diciendo aquí que ese es el pecado que todos están cometiendo aquí, puede ser, pero lo que estoy tratando de decir es de que si llega un pensamiento o cualquier pensamiento pecaminoso a tu vida, tráelo a Cristo. Confiésalo a Cristo, porque eso es pecado. No esperes que ese pecado tome fuerza y llegue hasta el final de la práctica. Porque cuando llega al final
de la práctica, ya no solo estás dañado tú y tu relación con Dios, eso empieza a dañar a tu alrededor, esposa, hijos, iglesia. No esperes a que eso pase. Ven delante de Cristo. Confiesa esos pecados que hay en tu mente, esos deseos pecaminosos. Confiésalo, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ven a Cristo. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo, Señor. Señor, si contaras nuestras iniquidades, Señor, ¿quién podría estar delante de ti, Señor? Pero tenemos esa confianza, Señor, que si hemos creído, Señor, el Evangelio y hemos venido en arrepentimiento, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, Señor, sino también que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.